Hermanos, buenas tardes a amigos que nos visitan, hermanos que nos visitan, que el Señor les bendiga, esperando no sea la última vez que están entre nosotros. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando a cabo. Estamos estudiando y aprendiendo en cuanto a la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos en cuanto a la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, siendo que ese es el molde perfecto que tenemos para nosotros continuar diciendo que somos cristianos. Siendo que cuando nosotros decimos ser cristianos es porque seguimos ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Entonces, para poder seguir a Cristo, claramente, hermanos y amigos, necesitamos conocerlo. Porque realmente, si no lo conocemos, ¿cómo podemos decir nosotros que somos cristianos? Es como decíamos, ¿verdad? Nosotros cada uno tenemos un apellido, ¿verdad? Entonces, ese apellido lo llevamos a causa de ¿quién? De nuestros padres. Entonces, si somos cristianos y decimos ser cristianos, tenemos que tener a alguien en el cual nosotros estamos siguiendo y ese es Cristo. ¿Y Cristo quién es? El Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, hermanos, de conocer a Cristo, ¿verdad? De conocer su enseñanza, porque claramente el error que se ha llevado a cabo, decíamos en estudios pasados, en el mundo de las religiones, en el mundo de las denominaciones, es a causa que el hombre escucha al hombre. Pero si realmente el hombre se pusiera a poner atención en lo que realmente la Biblia nos enseña, entenderíamos realmente la verdad. Porque la Biblia nos habla la verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 8:32, ¿verdad? Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, sabiendo que la palabra de Dios es la verdad. Y mismo Cristo, ¿verdad? Nos enseña lo que debemos de hacer. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Se ha regresado mucho en cuanto a lo que iniciamos. Déjenme ponerlo. Claramente eso es todo lo que hemos visto en cuanto a la persona, la profecía, la obra de Jesús, su tentación, ¿verdad? Siendo después que fue bautizado fue tentado. Hemos visto en cuanto al ministerio de Jesús. Conocimos a Jesús el Verbo, Jesús el exégeta, Jesús el Salvador. Hemos conocido a Jesús el juez. Jesús es amor, hablábamos en cuanto al amor. Hemos conocido a que nuestro Señor Jesucristo habla de acuerdo a las Escrituras. Estos son los pasajes que hemos visto en cuanto a ello. La última vez que vimos, estábamos hablando en cuanto a la predicación de Jesús, ¿verdad? Eso fue lo que estuvimos hablando el miércoles pasado, la predicación de Jesús. Vimos cómo nosotros obtenemos un ejemplo de Cristo, de la humildad de Cristo desde su nacimiento. Vemos cómo obtenemos el ejemplo de la sabiduría y el estudio de la Biblia, siendo que Cristo desde su niñez crecía, no solamente en tamaño, sino en sabiduría, nos dice Mateo, ¿verdad? Crecía en sabiduría. Vemos que por medio de esta sabiduría, Cristo conocía las Escrituras. Y como decíamos antes, no le estamos quitando la deidad a Cristo. Cristo es el Hijo de Dios y tiene poder. Pero Él, al tomar forma de hombre, vino a tomar forma de hombre para que viéramos qué es lo que tenemos que hacer nosotros como humanos, ¿verdad? Recuerdan que Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice, y el Verbo fue hecho carne, ¿verdad? Y anduvo entre nosotros, dice Juan. Entonces, Él vino a ser carne, Él vino a ser humano para mostrarnos a nosotros lo que nosotros como humanos debemos de hacer. Y este es el ejemplo que Él nos está dejando. Hablábamos que nuestro Señor Jesucristo, allí en Mateo, ¿verdad? Él inicia su ministerio empezando con el sermón conocido como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, en el cual las bienaventuranzas las vamos a dejar para más adelante, pero iniciamos viendo que
Jesús claramente enseña los preceptos para la vida del reino. En ese tiempo era la preparación para el reino. Ahorita el reino está establecido, ¿o no, hermanos? Sí, ¿verdad? El reino es la iglesia. Entonces, en ese entonces estaba hablando los preceptos, estaba dejando saber a la humanidad, estos son los preceptos, esto es lo que van a tener que estar haciendo en el reino como cristianos. Podemos ver que aquí, ¿verdad? En este pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 17, nos dice claramente, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Y claramente así inicia hablando Cristo, ¿ok? No era el momento todavía de cancelar la ley, era el momento de cumplir, ¿verdad? Iba a llegar el momento que iba a cancelar la ley de Moisés y iba a entrar la ley de Cristo, pero en este momento Cristo está diciendo, yo no vengo todavía a abrogar, vengo a cumplir, vengo a mostrarles, pero les voy a ir diciendo qué es lo que va a ir pasando para que se vayan preparando, ¿verdad? Preparando. Aquí vemos la aplicación práctica del carácter cristiano genuino. ¿No está muy recio el micrófono, hermanos? ¿No? ¿Sí se oye? Nos muestra el ejemplo de la demanda externa de la ley y la actitud interna del corazón que Dios desea. Y eso es lo que estamos viendo aquí en estos versículos, ¿verdad? Nos muestra que antes lo que se miraba era lo externo, que pedía el externo, la ley de Moisés, todo lo externo. Pero estamos viendo cómo ahora, como cristianos, Dios quiere lo que interno, que es el corazón, ¿verdad? Lo interno. Entonces, ya mirábamos la ley del asesinato, mirábamos que ahí dice que no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, está hablando a hoy en día, ¿verdad? Que necesitamos tener una comunión como hermanos. No debe haber ese celo, no debe haber ese pleito entre hermanos. Y claramente ahí lo dice el pasaje. No voy a leer todos los pasajes, el miércoles pasado ya lo vimos. Hablábamos en cuanto a la ley de la reconciliación, viene hablando de lo mismo. Hablábamos en cuanto a la ley del adulterio, cómo es que Cristo ahora dice que aún si miras a una mujer para codiciarla, codiciar quiere decir deseo, para un movimiento carnal, ya has adulterado ¿en qué? Tu corazón, ¿verdad? Entonces va cambiando, pero vemos aquí claramente que dice Cristo, la ley dice esto, oíste que fue dicho esto, pero dice, pero yo os digo, aquí viene la preparación, ¿verdad? La preparación, pero yo os digo, la autoridad. Vemos que habla en cuanto a la ley del divorcio, ¿verdad? Habla en cuanto a la ley de los juramentos, habla en cuanto a la ley de la no resistencia, habla en cuanto a la ley del amor, también lo vimos, y estuvimos viendo que Jesús discute también, hermanos, algunas prácticas que los fariseos estaban haciendo. Eso lo estuvimos viendo en la semana pasada. Hablábamos que empieza a hablar en Mateo 6, capítulo 6, versículo 1 al 4, en cuanto a la limosna, ¿verdad? A la limosna de ese tiempo. Decíamos que los fariseos le encantaba hacer propaganda de sus ofrendas, les gustaba que vieran que estaban dando. Entonces, la enseñanza para nosotros es que no debemos de tener esa actitud. Si nosotros hacemos para Dios, ¿para quién lo estamos haciendo? Para Dios. Pero no es necesario hacer propaganda, hermanos. ¿Verdad? No, pues, y le voy a poner un ejemplo, hermanos. Aquí hay hermanos que vienen a trabajar en el edificio y vienen a hacer cosas y afuera y todo, y mire, nadie sabe. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Que no seamos que no, pues yo soy el que ando aquí, yo hago esto, yo hago el otro, yo hago el otro. Eso es propaganda. Eso se convierte en un fariseo. Un fariseo. Levantarse el cuello, yo soy el que hago esto, yo soy el que hago el otro. Ese es un fariseo. Acuérdense, el trabajo es para Dios. Hay que aprender esto, ¿verdad?
Hablábamos también en cuanto a la oración. La oración claramente podemos ver que Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo destaca 3 errores comunes respecto a la oración. Número 1, el orar para ser oído por otros. Esto lo muestra ahí que no debemos de hacer. Número 2, el orar meras palabras, repeticiones vacías. No debemos de hacer esto tampoco. Número 3, orar con pecado en el corazón. Esta es otra cosa, ¿verdad? Entonces, Cristo claramente ahí nos dice, ok, este es el modo que deben de ustedes orar. Y nos explica claramente, ¿verdad?, cómo debemos de orar. Pero estas 3 cosas, hermanos, que vemos aquí, eran los que los fariseos estaban haciendo, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de que cuando vamos al público, de que no oremos por la comida. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que hay personas que les gusta ir al público y que los oigan. Que digan, esta persona es bien religioso. Eso es lo que está diciendo, no hagáis eso. No hagáis eso. Ahora no tenemos que decir vanas repeticiones porque nuestro Dios ya sabe lo que necesitamos, hermanos. Él ya sabe, Él conoce nuestras necesidades, ¿verdad? Ahora cuando oremos, acuérdense, dice ahí, perdónanos como nosotros perdonamos a ¿quién? Los que nos ofenden. Entonces, si nosotros estamos peleados con los hermanos, ¿para dónde va a ir esa oración, hermanos? A ninguna parte, a ninguna parte. Entonces tenemos que entender esto, ¿verdad? Si nosotros andamos mal, en pecado, en cuanto a las cosas del mundo, ¿a dónde va a llegar nuestra oración? ¿Recuerdan Isaías 59, 1 y 2? Dice, Dios no ha dejado la promesa de que nos va a salvar, ¿verdad? Pero dice, Él voltea su rostro para no oír al que peca. Al que peca. Por eso claramente está hablando de esto. Ok, si estás así, tus oraciones son en vanas. Son vanas. Hay que ir aprendiendo esto en cuanto a ello. Hablábamos en el ayuno, ¿verdad? En ese tiempo claramente vemos que los fariseos también querían que todo el mundo supiera que ellos estaban ayunando. Querían que supiera que por lo que no se lavaban ni se recortaban el pelo y a veces se ponían cenizas en la cabeza. Querían atención, hermanos. Querían esa atención. Por eso decimos que Marcos, ¿verdad? Hablábamos en cuanto a Marcos. Parece que ahí nos quedamos. Hablamos en cuanto a Marcos, capítulo 12. Mirábamos en el versículo 38 al 40. Me fui un poquito rápido. Para aquellos que nos están visitando, han disculpado que me fui un poquito rápido, pero son cosas que ya hemos visto. Lo que pasa es que me pusieron el PowerPoint bien atrás. Me tuve que regresar para que escucharan un poquito. Pero dice ahí el versículo 38, dice, y les decía en su doctrina, y este es Cristo hablando, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Personas que les gusta, ¿verdad?, la atención. Personas que les gusta la atención. Recuerden, no porque andamos trajeados, ¿verdad?, se tiene que quitar la persona el sombrero para dejarnos pasar. Lo que cuenta es lo que llevamos en el corazón es la mente del cristiano. ¿Sí me entienden? Entonces, no debe de ser de afuera para afuera, debe de ser de dentro para afuera. Tiene que haber humildad. Y estas personas les gustaba andar mostrando que eran bien religiosos, bien religiosos. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Somos la luz del mundo, Mateo 5:16, pero no somos la luz del mundo de esta manera. Hay una diferencia. ¿Entendemos la diferencia? Porque siendo la luz del mundo, automáticamente cuando tenemos lo espiritual bien fuerte, automáticamente sale de nosotros.
No tenemos que andar pretendiendo. Estos hombres pretendían, porque estos hombres Cristo mismo les dijo, sepulcros ¿qué? Sepulcros blanqueados, pero por dentro de ese Cristo están echados a perder, como quien dicho en pocas palabras. O sea, nomás es de aquí para acá. Entonces, esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando y discute en cuanto a estas cosas que ellos estaban haciendo. ¿Ok? Hablábamos en cuanto a ello. No sé si haya una pregunta o comentario en cuanto a estas cosas. Ahí nos quedamos el miércoles pasado. ¿Mande? No, cuando está con su esposa y su familia, ahora con vos. Lo que estamos hablando aquí, hermanos, que no lo haga. Por ejemplo, hay personas que se paran, ¿verdad? Se paran y ponen y hablan bien recio para que la gente los mire. Eso es lo que no quiere Dios. No está diciendo que no oremos. O sea, usted va a orar con su familia, ¿verdad? O sea, va a orar por la comida, que su familia lo oiga en la oración, pero no se va a levantar y va a exaltar para que lo miren, ¿sí me entiende? Eso es buscar la atención de la gente. Eso no que no dice que no hagamos. Uh-huh. Ahí está. Ese es un gran ejemplo, hermanos. Y es exactamente lo que está diciendo Cristo aquí. Exactamente lo que está diciendo Cristo en esa parábola, ¿verdad? Aquí este hombre se estaba enalteciendo y le dice, gracias que no soy como como quien ha dicho. Y la otra persona venía humillado. Y lo único que dice, sé propicio de mí, pecador. Humillado. Entonces aquí es donde vemos que Dios mira lo interno, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Continuando en cuanto a la enseñanza, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, vemos que Él enseñó en cuanto a estas cosas, pero también estamos viendo que nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Enseña en cuanto a la riqueza. Esto es otro ejemplo que podemos ver ahí, continuando con la lectura ahí en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24. Perdón, el 24. Aquí, hermanos, claramente podemos ver que nuestro Señor Jesucristo está enseñando un principio muy básico. Un principio básico, y es lo que vemos aquí. Claramente vemos que en este pasaje
Cristo, ¿verdad? Indica varias razones por las cuales es insensato vivir por las cosas materiales. Versículo 19, claramente el hermano acaba de leer y dice que donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Claramente, ahí podemos ver que polilla es, hermanos, una larva o gusano que destruye donde anida, o sea, telas, es lo que hace, la tela, la ropa, aquellas púrpuras que usaban. Llegaba esta polilla, pues eso se siembra ahí y destruye estas telas. Miramos que el orín, como habla aquí, ¿verdad?, es capa de color rojizo que se forma en la superficie del hierro y otros metales a causa de la oxidación y provocada por la humedad o el agua, ¿verdad? Esto es lo que está hablando aquí. Donde los ladrones, ¿verdad?, eso lo entendemos, ladrones minan y hurtan. Entonces, podemos ver que claramente nos está diciendo Cristo que no se estén concentrando en lo material, ¿verdad? La Biblia claramente vemos que no condena el tener riquezas, hermanos, no condena el que usted trabaje y a causa de su trabajo reciba bendiciones y tenga dinero, ¿verdad? Sino que nos advierte claramente en esto, nos advierte en contra del amor a lo material y el uso incorrecto del dinero. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Nos está advirtiendo. Podemos ver que ahí en la primera carta a Timoteo, si van conmigo, la primera carta a Timoteo, capítulo 6, ahí en los versículos 9 y 10, Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ahí está, esto es lo que está hablando Cristo. Esto claramente es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en cuanto a que no nos fijemos y nos estemos concentrando solamente en esto, porque en esto viene y entra Satanás, ¿verdad? Claramente entra Satanás y aquí el versículo 10 nos dice, todos los males es el amor ¿a qué? Bueno, aquí es donde debemos de tener cuidado. Todos los males es el amor al dinero. ¿No ha tenido usted la experiencia o ha visto a alguien que llega a tener mucho y se aleja de Dios y luego en un momento lo pierde todo? ¿Por qué? Porque realmente su corazón ha cambiado. Por eso dice aquí el versículo 10, dice, el cual codiciando a algunos se extraviaron ¿de qué? Está hablando de cristianos. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos ¿qué? ¿Por qué? Porque perdieron todo. Perdieron todo. Entonces, Y luego le echan la culpa a Dios. sí, La religión hizo esto. sí, claramente las consecuencias del pecado vienen a causa de nosotros mismos, nuestro pecado. Dios no tiene que ver nada con esto. Esas son las consecuencias de nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí que dice Cristo, ¿verdad? Sino haceos tesoros ¿en dónde? En los cielos. Esto es lo principal. Hay que entender esto, hermanos. El apóstol Pablo también en Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, del 2 en adelante dice, buscad, ¿qué cosa? La mirada ¿para dónde? Nuestra mirada esté puesta en el cielo. Si gustan leerlo, vamos a leerlo, ¿verdad? Para no. Colosenses capítulo 3, me parece que es versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra. Ahí está. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Ahí está. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Claramente, aquí está hablando, por ejemplo, le estoy diciendo, Dios no está condenando que queramos trabajar, que queramos hacer algo. No, lo que está diciendo, estén atentos y no vayan a caer en el error del amor al dinero. Porque claramente el 24, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Eso es imposible, hermanos. Es imposible porque cuando obtenemos el amor al dinero ya se vuelve en un ídolo. La idolatría. Y esa idolatría es Satanás. Por eso dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, ¿y qué? Y las riquezas. Entonces, Cristo claramente en su predicación está preparando, ¿verdad?, el precepto aquí para la persona, para el humano, que empiece a poner su mirada en esto que iba a ser establecido. Hoy con muchas más ganas, hermanos, ya se estableció la iglesia, nuestra mirada tiene que estar ¿dónde? En la promesa de la vida eterna, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que habla en cuanto al principio básico, y luego vemos que habla en cuanto a la práctica diaria, ¿verdad? Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Dice ahí la escritura, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no sembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Una de las cosas que podemos aprender aquí, hermanos y amigos, es que el por tanto de Cristo sugiere que ahora Él va a aplicar este principio a nuestras vidas. Es lo que dice aquí, el por tanto, ¿verdad? Jesús nos muestra claramente que afanarse por las cosas materiales es necio, es necedad, ¿verdad? Nos recuerda que debemos tener nuestros valores en su justo puesto. La vida consiste en mucho más que comida o vestido, hermanos. Y esto es claramente lo que Cristo está enseñando. ¿Nos está diciendo que no trabajemos? No. Nos está diciendo que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, nos preocupamos por lo más principal, todo lo demás va a ser añadido. No nos está prometiendo riquezas, hermanos, pero dice, no los va a vestir, no les va a faltar nada. Es lo que está diciendo. Pero a veces nosotros nos afanamos. ¿De dónde creen que viene el estrés, hermanos? ¿Del afán? Del afán. Del afán de la vida, es donde viene el estrés. Entonces, aquí nos está diciendo claramente Cristo por medio de esta enseñanza, no te afanes, no te afanes. Y estos afanes, hermanos, claramente hablábamos que vienen, por ejemplo, decíamos en cuanto a los trabajos, ¿verdad? Hay trabajos que cuando uno va a buscar trabajo, uno les puede decir, yo no trabajo los domingos.
Pero ¿por qué no decimos que no trabajamos los domingos? ¿Ah? Porque no confiamos en quién. No confiamos en Dios, hermanos. No confiamos en Dios. Por eso dice aquí claramente, ¿verdad? El versículo 30, les dice a los discípulos, ¿hombres de qué? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Cuando nosotros ponemos el reino de Dios y su justicia primeramente, Dios nos va a abrir la puerta, hermanos. Dios nos va a abrir la puerta. Él nos va a poner exactamente donde nosotros debemos de estar. Pero usualmente nos vamos. ¿Trabajas los domingos? Sí, trabajamos los domingos. Y empezamos a trabajar los domingos. Empieza que el afán de la vida, ¿verdad? Porque no confiamos en Dios, confiamos en nosotros. En nosotros. Y claramente Cristo está diciendo aquí, no os afanéis. No os afanéis. No se preocupen. Vamos a ver un ejemplo que claramente nos da ahí en Lucas capítulo 12. Solamente para ver en cuanto a ello. No pierdan este pasaje, ¿verdad? Lucas capítulo 12. Vamos a ir a Lucas 12. Y vamos a ver del versículo 13 en adelante. Vamos a ver este pasaje y ahí nos vamos a quedar, el tiempo se está acabando y es un poco largo. Dice ahí claramente la escritura. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda ¿qué? Avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fíjense, la vida de nosotros no consiste en los bienes que poseemos, hermanos. No consiste en cuántas casas tenemos. No consiste en cuántos carros tenemos. No consiste en la marca del coche que manejamos. No consiste en la marca de ropa que traemos. Eso no consiste. Entonces, sigue diciendo ahí. También les refirió una parábola diciendo, aquí es la parábola, es la enseñanza, ¿verdad? Aquí viene la enseñanza y aquí viene la aplicación de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, fíjese, hasta dónde había caído esta persona, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Pregúntese usted, hermano y amigo, ¿verdad? Si acaso se va el domingo a trabajar y deja las cosas de Dios, ¿será necesario esto? ¿Habrá necesidad de esto? Pregúntese, solamente usted puede contestarse esa pregunta, ¿verdad? ¿O ha caído usted en los afanes de la vida? ¿Ha caído en los afanes en la vida en los cuales, pues, tengo que sacar dinero? Tengo que sacar dinero. Toda la semana trabaja. ¿Es necesario trabajar el domingo también? Entonces, ¿cuándo le vamos a dar el tiempo a Dios? ¿Ustedes recuerdan la ley de Moisés, hermanos? ¿Qué día no se podía trabajar? ¿Qué pasaba si trabajaban el sábado? ¿Qué decía la ley? Eran castigados, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora no nos funciona la ley así aquí, pero acuérdense que va a venir el día, que va a venir Cristo por segunda vez, y ya no va a venir como abogado, va a venir como juez, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1, va a venir Cristo y va a venir Dios como juez. Y tenemos que tener en mente lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 30. El tiempo de la ignorancia ya no existe.
Ya no va a haber con que, Dios, pues yo no sabía, yo pensaba que yo estaba haciendo bien. Dice, el tiempo de la ignorancia ya no existe. Ahora manda que todos que se arrepientan. Y el arrepentimiento quiere decir que vamos a dejar lo material y los afanes de la vida para venir y adorar a ¿quién? A Dios. A Dios. Hermanos, el domingo, ¿verdad? En la mañana, ¿cuánto tiempo estamos aquí? 2 horas. El domingo en la tarde, ¿cuánto tiempo estamos aquí? El miércoles, ¿cuánto tiempo estamos aquí? Y si no venimos, ¿cómo queremos adorar a Dios una eternidad, hermanos? ¿Nos hemos puesto a pensar esto? ¿Cómo pensamos que vamos a adorar a Dios una eternidad si no podemos estar aquí 2 horas, 1 hora, 4 horas a la semana? ¿Por qué? Por eso mismo, hermanos, porque a veces vivimos afanados en las vidas de lo material. No solamente el trabajo. Hay otras actividades que son afanes, ¿verdad? El deporte, juegos, ¿verdad? O sea, hay muchas otras cosas que nos podemos afanar en la vida. Pero Cristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dese cuenta, hermano y amigo, que no nos hacemos ni más ricos ni más pobres. Solamente nos estamos condenando. Si dedicamos el tiempo a Dios, estamos nosotros luchando y vamos a entrar a una vida mejor. ¿Recuerdan la predicación del hermano Cárdenas el domingo? Cielo nuevo. Y qué bonito está, ¿verdad? Qué bonita predicación. ¿No queremos entrar ahí? Creo que sí, todos queremos entrar ahí. Pero dice aquí, no podemos servir ¿a qué? A 2 señores. Y Cristo claramente lo está enseñando. Este es nuestro Señor Jesucristo enseñándolo. Esto no es el hermano Luna. ¿Es quién? Cristo. ¿Y viene de dónde la palabra de Cristo? De Dios. De Dios. Entonces, estas cosas claramente, hermanos, vemos que son muy importantes. No nos afanemos. Miremos que Dios nos cuida. Dios hace todo lo que necesitamos. No, decía un hermano en inglés, ¿verdad? Que Dios nos provee nuestras necesidades, no lo que nosotros queremos, ¿verdad? Lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. ¿Acaso no todos queremos una casa nueva? Sí. ¿Acaso no todos deseamos algún día tener un carro nuevo? Sí. Pero Dios nos da lo que necesitamos. El día que estemos contentos, fíjese, que estemos contentos y miremos, el día que nos paremos realmente y miremos alrededor y miremos lo bendecido que estamos, hermanos, se nos va a quitar el estrés, se nos va a quitar el afán, porque estamos bien bendecidos, hermanos. Dios no deja a sus hijos, pero nosotros tenemos que no dejarlo a Él. No, no es de nosotros. Ya. Cada primer día de la semana es de Dios. Exactamente. Entonces, volviendo nuevamente al término, cuando usted dice yo soy cristiano, ¿está viviendo lo que Cristo está diciendo? Si sí, amén. Si no, tenemos que trabajar, hermanos, y pensar lo que dijo Pablo en Filipenses 3, ¿verdad? Prosigo a la meta. Prosigo hacia la meta, dice Pablo. No mirando lo que queda atrás, dice Pablo, sino lo que está adelante. Adelante. Y esa es la enseñanza. Pablo obtuvo todo, hermanos, de Cristo. Pablo obtuvo todo de Dios. Nosotros tenemos la palabra completa que nos está enseñando. Así que cuando nosotros decimos ser cristianos, tenemos que vivir como cristianos. Imagínense, estamos trabajando el domingo y decimos que somos cristianos, y a veces hasta aquel que no viene a la iglesia dice, pues no, debes de estar en la iglesia. Tienen más lógica a veces las personas que no son cristianos. No debes de estar tú.
En la iglesia que ahora no se reúne la iglesia. Sí, bueno, hablando de Pablo, en Filipenses 4, 11 y 12, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme, Ujú. cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Así Dice el nuevo Señor, he aprendido he aprendido. a contentarme. Exactamente. Por eso claramente ahí dice en Filipenses 4, dice, cuando dice regocijaos, está hablando que debemos de estar regocijados en todo momento. En todo momento. So, Cristo es nuestra mayor enseñanza, hermanos. Cristo claramente es el que nos está dando el camino para llegar. Por eso claramente dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Nadie viene al Padre si no es por mí, Juan 14:6. So, Cristo es el camino, hermanos. Sigamos a Cristo, no al hombre. No al hombre, sigamos a Cristo. Y llegaremos a la victoria, porque en Cristo está la victoria. En Cristo está la victoria. ¿Alguna pregunta, otro comentario, hermanos? Si no, vamos a estar de pie, vamos a cantar el himno que nuestro hermano ha preparado. Que el Señor les